¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a este espacio que hoy vamos a dedicar en exclusiva a hacer un repaso de la vida, no creo que nos dé tiempo, política actual, y para eso les voy a ir presentando uno a uno a los invitados que tenemos. Está con nosotros David Álvaro García. David, ¿qué tal? Bienvenido. Un placer, como siempre, estar aquí con vosotros. Te hemos visto hace unos días también por Bruselas, ahí en Europa, explicando lo que son los lobbies también. Hablaremos de ello en el programa de hoy. Es director de Análisis, Estudios y Comunicación de Acento Asuntos Públicos. Está con nosotros el senador Enrique Ruiz Escudero, también yo creo que muy popular para todos ustedes, nunca mejor dicho. Claro, vaya broma que he hecho. Enrique, bienvenido. Ha sido fácil esto, ha sido fácil. Ay, Dios mío, que llegan aquí las fiestas y empezamos a decir tonterías, pero bueno, consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid durante toda la etapa de pandemia, que es una de las experiencias, desde luego, que a nivel político creo que han sido más intensas y exitosas a la vez. Muchas gracias por lo de exitosas. Es verdad que a nivel personal y a nivel de lo que fue el gobierno en la Comunidad de Madrid fue una etapa de muchísima intensidad, pero bueno, que al menos si tenemos que recoger lo que deciden los ciudadanos electoralmente, al menos lo que fue la gestión en su conjunto de COVID sí que nos impulsó, especialmente Isabel Díaz Ayuso, para esa mayoría absoluta que tiene ahora. Sí, bueno, y todo lo relacionado con la sanidad, que tiene que ver también cómo se mantuvieron abiertos muchos espectáculos, muchos centros de ocio y, en definitiva, pues la economía de alguna manera en Madrid, que ahora se puede ver muy fácil, pero había que estar en ese momento y tomar la decisión. Sí, claramente, porque es una decisión que nadie tomó en España, esa es la realidad. O sea, y nosotros ahí pensamos, yo creo que entendimos mejor cuál era el comportamiento del virus y sobre todo que realmente donde el problema era en el contagio intrafamiliar, ¿no? Dentro de las casas, ¿no? Y entonces si tú permitías que la población siguiese haciendo su actividad, si ponías unos condicionantes mínimos para poder continuar, y vamos, yo creo que fue acertado, porque viéndolo con distancia sí que es cierto que, y sobre todo porque tenías la manera de comprobarlo con cómo se comportaba la incidencia acumulada, y Madrid se comportó perfectamente igual o incluso mejor que otras comunidades autónomas. Y está con nosotros un fijo en este programa, que es Carlos González Teijón. Él está en la Junta Directiva de CLAVE, el Club Abierto de Editores. Y bueno, es un escritor, también cada vez con más libros, muy reflexivo, una persona con mucha cultura y preparación, y bueno, y además es del Bierzo, que eso no sé si suma o resto, usted me dirá. El Bierzo siempre suma mucho, me imprime mucho carácter. Allí, lo he contado aquí otra vez, pero lo repito, sabéis que allí cuando nacen los niños se les lleva al foso de la iglesia y se les tira contra la pared. El que se agarra y sale por el campanario sigue adelante, y los que no allí se quedan. Por lo tanto, el Bierzo imprime carácter. Yo no sé, con esto que has dicho nos estará a punto de llegar alguna multa o algo así, pero eso es en el Bierzo y es una cosa que hace... bueno, pues desde luego hay muchísimos temas candentes en la actualidad, pero damos por hecho o por supuesto que todos los ciudadanos sabemos cómo funcionan las instituciones, o en qué tiempos de fiestas o de Navidad vamos a estar más preocupados por eso que por otra cosa. Es verdad que la política tiene repercusión en todo lo que hacemos en nuestra vida. Entonces, hay una institución, cuando vamos a votar en España, las elecciones generales, las nacionales, votamos Congreso y Senado. En el Senado hay que marcar 3 casillas y parece como que el Senado no se tenía muy en cuenta, y ahora, en un titular que es muy de lenguaje político, de no pensar, el Senado está dando la batalla. Así es. Sí, es cierto. La verdad es que yo creo que por las circunstancias, por el resultado electoral, ¿no? Que es la primera vez, creo que en la historia de la democracia, que se produce que hay una mayoría en el Congreso, además con un gobierno, en este caso socialista más los socios, y en el Senado hay una mayoría absoluta del partido que está en la oposición en el Congreso. Eso tiene su singularidad, ¿no? El sistema parlamentario español es bicameral, tiene el Congreso y luego tiene el Senado, que es lo que se llama una Cámara de segunda lectura, y es una Cámara territorial. O sea, todas las leyes que salen del Congreso se vuelven a ver, se revisan en el Senado con el resultado que sea de las votaciones sobre esas leyes, y luego se devuelven al Congreso. Pero también el Senado tiene actividad propia, no solo con proposiciones de ley, con cualquier tipo de figura parlamentaria, y luego también con la propia actividad que tiene. Nosotros tenemos exactamente con todos los ministerios una comisión que hace la vigilancia, que hace el control, más luego las que se crean de manera adicional. Este año el Senado, por ejemplo,
Tenemos la comisión de investigación del caso Koldo, además a la cual pertenezco. Tenemos una ponencia sobre salud mental y prevención del suicidio. Tenemos otro sobre cómo influye el derecho dentro de la revolución que va a llegar con la inteligencia artificial. O sea, que eso es una actividad que digamos, hace una supervisión de lo que pasa en el Congreso más la propia actividad, ¿no? De hecho, claro, al no tener mayoría en el Congreso, pero sí en el Senado, el Grupo Parlamentario Popular ya lleva, creo que son 12 leyes desde que comenzó esta legislatura, lo cual te permite también realizar, es verdad que todo lo que se aprueba aquí luego siempre tiene que pasar por el Congreso, pero al menos cuando es un gobierno que necesita de muchos socios, los equilibrios electorales a veces hace cambiar el sentido, ¿no? Pero bueno, la verdad es que actividad tenemos mucho, y luego la parte territorial, porque son las tres casillas que ponemos en Madrid para los senadores, que esos somos 200, creo que son 255 senadores, y son 205 de elección directa y luego somos 50, entre los que me incluyo, de designación autonómica. Según población, cada parlamento designa un número de senadores y en este caso Madrid, de designación somos 7 más los 3 de elección, pues salen los 10 senadores madrileños que estamos en el Senado. Ahí tenemos mayoría absolutísima del PP, tengo que decirlo, porque somos 5 de la Asamblea, 3 de la elección directa, más 1 del PSOE y 1 de Más Madrid. Y ese es el panorama. Y sobre todo, claro que cuando el gobierno, normalmente los gobiernos, cuando tienen la capacidad de gobernar, lo que hacen es ralentizar la actividad legislativa, es una estrategia. Y claro, y aquí está ocurriendo el sentido contrario. El Senado lo que estamos haciendo es agilizando al máximo, darle la máxima actividad al Senado, precisamente pues para poder hacer esa labor de oposición y de control al gobierno que en los tiempos que vivimos tan necesaria. Claro, y ahí dices, es verdad que es sorprendente a lo mejor, o puede parecer sorprendente, pero volvemos a la base, ¿no? Como si fuera este libro de Gordo de Petete que digo yo que echamos tanto de menos en la tele, o el Barrio Sésamo, adelante, atrás, arriba, abajo, derecha, izquierda. Fíjate lo derecha, izquierda también hoy que necesario, ¿no? Sería que hay tanta confusión. Pero es que el Partido Popular ganó las elecciones, lo que pasa es que no ha podido gobernar, y entonces eso se ha redundado en el que en el Senado lo que sí que hay es una mayoría absoluta, que es lo que no hay en el Congreso, pero no es que haya ganado el Senado y perdido el Congreso, sino que no ha sido capaz de gobernar por los acuerdos. Exacto, porque el Partido Popular sí que fue el más votado y además es la primera vez, bueno, la segunda vez, porque a raíz de la moción de censura que hizo Pedro Sánchez en su momento a Mariano Rajoy, a partir de ahí ha gobernado, pero no siendo el partido más votado. De hecho, el Partido Socialista lleva, creo que son 3 legislaturas o 4 sin ser el partido más votado, pero gobernando 2 concretamente. Y entonces, claro, lógicamente, pero es nuestro sistema electoral. Y el sistema electoral, cómo impacta en el Senado es por elección directa, son las cruces. En Madrid salen 4 senadores, los 3 más votados. Claro, no, habitualmente si eres el más votado en la papeleta del Congreso, tus 3 senadores suelen ser los más votados en el Senado. Y entonces, claro, la mayoría además es una mayoría absoluta holgada, sin contar también grupos con los que a veces votamos cosas como puede ser con Unión del Pueblo Navarro o con Vox. Bueno, hasta incluso se producen veces que votamos con Junts, cosas que puede sorprender, pero bueno, esa es la realidad del parlamentarismo. O con los canarios también, ¿no? O con los canarios también. Bueno, con Coalición Canaria. David, al respecto del Senado, ¿hay algo que quieras destacar? Sí, yo creo que ha hecho una explicación magistral, brillante y sobre todo muy sencilla para que la gente entienda cuál es la diferencia entre Congreso y Senado en un país como el nuestro que tiene cierta complejidad administrativa, ¿no? Hay que tener en cuenta que somos el segundo país más descentralizado del mundo, somos un país con un ámbito competencial muy diferenciado y con muchas competencias en el ámbito municipal y local, en el ámbito autonómico, en el ámbito estatal, en las entidades supranacionales. Por lo tanto, esto normalmente cuando se lo tenemos que explicar a alguien de fuera le cuesta más entenderlo, ¿no? Pero la virtud de un sistema bicameral está pensado para ofrecer cierta estabilidad. Lo que ha pasado tradicionalmente es que el Senado acaparaba menos foco mediático, oíamos hablar menos del Senado, porque era una cámara donde se generaban más consensos precisamente por no tener ese foco mediático y se conseguían más diálogo, más acuerdo, más negociación. Sin embargo, yo creo que hay dos momentos clave históricos que generan un cierto protagonismo del Senado. El primero, que tendrá todo el mundo en su cabeza, que es cuando se aprueba la intervención la activación del artículo 155 de la Constitución después del intento de golpe de Estado en Cataluña.
y de la sublevación por parte de la Generalitat catalana. Y a partir de ahí acaparó mucho foco mediático y, como bien decía Enrique, a la legislatura actual, porque como bien decía, nos estamos acostumbrando en política a demasiadas anomalías, a demasiadas cosas que no habían pasado en la tradición democrática española y que, como empiezan a suceder, nos acostumbramos. No es habitual, no es normal en nuestro sistema político que quien gane las elecciones no gobierne. Y esto que genera que tengamos un gobierno de coalición formado por quien no ganó las elecciones, un Congreso de los Diputados tremendamente fraccionado. Somos uno de los parlamentos más fragmentados del mundo. Hay ahora mismo 16 formaciones políticas con representación parlamentaria en el Congreso de los Diputados. Casi es imposible. Y eso nos lleva a que el Senado se convierta en una Cámara en el que, como bien decía, en muchas ocasiones es de segunda lectura, pero que es una Cámara que se convierte en un actor fundamental de la vida política por la configuración que tiene y por esa sensibilidad autonómica que es la razón de ser de la Cámara, ¿no? En el fondo lo que busca es que los ciudadanos de cada comunidad autónoma tengamos claro quiénes son nuestros representantes en el Senado. Lo que pasa que, y esto asumo que tiene una cuota de subjetividad muy amplia, pero en mi caso soy un firme defensor de la estabilidad política. Y la estabilidad política viene dada de grandes grupos políticos que generen consensos o equilibrios. Es decir, cuando hemos vivido 30 años en este país con un sistema bipartidista imperfecto, donde había algún partido periférico que condicionaba la gobernabilidad, las cosas eran más estables. No estoy diciendo que mejores, pero sí más estables, más duraderas. Hoy en día, después del 15M, quebramos el sistema bipartidista, introducimos un sistema multipartidista, además intercambiable. Solo hay que pensar que en las últimas elecciones generales la tercera posición política la ha ostentado Ciudadanos, la ha ostentado Podemos y la ha ostentado Vox. Por lo tanto, ese sistema que genera imperfecciones e inestabilidad, porque en contra de la lógica mayoritaria no se da una política de bloques donde se articule como ese bipartidismo imperfecto, porque no hay un bloque a la izquierda heterogéneo y consensuado, ni tampoco a la derecha. Lo que se generan son políticas de trinchera. Los extremos, tanto a izquierda y a derecha, lo que introducen son vetos a los partidos tradicionales de no, usted como miembro del Partido Popular en el Senado no puede dialogar con el PSOE, y al del PSOE le dicen exactamente lo mismo. Eso dinamita la base y la premisa fundamental de la función pública y de la política, que es el diálogo, que es el consenso, que es alcanzar acuerdos, que es la cesión. Es, yo negocio una serie de condiciones y estoy dispuesto a ceder en esto y en esto y en esto, y tú y yo, María José, nos ponemos de acuerdo y conseguimos beneficio para el conjunto de la sociedad. Pero hoy en día muchas formaciones políticas no piensan en los intereses generales, sino en los intereses particulares. Y eso nos lleva a un sistema muy cortoplacista, y de ahí, con esto termino y enlazo, la importancia que tiene hoy en día el Senado como esa cámara donde poder articular políticas pensando en el medio y largo plazo, donde se puedan producir diálogos, donde haya consensos, donde haya entendimiento, donde haya negociación y donde no tengan esa prisa que nos impulsa el sistema social, mediático y de convivencia que nos hemos dado. Sí, y en este momento en el que cada vez se va buscando más la fragmentación, ¿no? Y que si a uno le gusta un programa de televisión ya está en un equipo, y si estás en otro equipo te tiene que gustar otro programa de televisión. O sea, cualquier cosa sirve de pretexto para enfrentar. Entonces esa polarización, que es otro término también muy manido en política, pero que se busca desde el partido en el gobierno, y cuando no van bien las cosas o no les van a aprobar, ya se encargan a que sus periodistas satélites en los distintos medios de comunicación, o los que han puesto en el Consejo de Administración de Televisión Española a mucho más de 100.000 euros anuales, que es una auténtica vergüenza, digan, no, es que el PNV y Junts son de derechas. Vamos a matizar una cosa, es burguesía catalana y burguesía vasca, y hay muchos matices ahí sobre derecha e izquierda y si son más burgueses antes que tener una asignación política. Carlos, al respecto del Senado... Vamos a ver, sí, intentando... A ver si lo del consigo. Senado, de la poesía, de lo que quieras, sabes que tienes libertad. Senado, a ver si lo consigo, yo intento ser intelectual, a ver si lo consigo. Yo sostengo, también para echar un poco de sal y pimienta a la ensalada, que el Senado pues, se ha demostrado ha fracasado, no tiene ningún sentido. Se ha intentado ya incluso en España modificarlo, pero precisamente por la falta de consensos no se ha conseguido modificar, y ahí está. Es una copia que se hace a partir de la Revolución de 1623 en Inglaterra, se trata de copiar de Roma, del Senado y los tribunos de la plebe, y copian exactamente igual. El Senado para los ingleses es la Cámara de los Lores, donde se accede por familia y por riqueza, como se accedía en el Senado romano,
Y aquí lo que se ha querido es copiar un poco ese sistema de las dos cámaras que se ha demostrado que no funciona. Ahora, por ejemplo, hay una competencia feroz en función de las mayorías, pero también se ha pretendido desde el Senado paralizar leyes del Congreso y han tenido que intervenir desde el Tribunal Constitucional los letrados de ambas cámaras, dejando claro que quien tiene la competencia de legislar es lógicamente el Congreso de los Diputados. Se quiere hacer de ella también una especie de cámara territorial, se ha fracasado, en Estados Unidos también ha fracasado, le han dado competencias distintas al Congreso del Senado para ver si funcionaba, pero claro, no tiene ningún sentido que un estado como California tenga los mismos senadores que un estado como Hawái. Por lo tanto, no tiene mucho sentido. Se mantiene un poco ahí en la historia porque no se tiene otro mecanismo mejor para conseguir un legislativo más claro, más directo. En Francia fracasó y por eso cambiaron a la Quinta República y le dieron amplios poderes al presidente, pasando a un sistema presidencialista, abandonando nuestro sistema parlamentario. Ahora estamos viendo que funciona, aunque Macron, acabamos de ver cómo ha tenido que en 3 meses nombrar 3 primeros ministros. Sí, los franceses funcionan mucho, no están funcionando, Carlos. Pero sin embargo, esa dispersión que muy bien explicaba David, allí la tiene por lo menos el presidente en sus manos e intenta sacar adelante la cuestión. Aquí, lógicamente, con 16 representantes, puede llegar a un momento determinado a una dispersión tan grande que sea casi imposible, porque se han dado unas circunstancias anti-PP y anti-Vox. De lo contrario, imaginemos, como ya está sucediendo, que Podemos salga por un sitio, Junts salga por otro sitio, los gallegos salgan por otro sitio, con lo cual gobernar España, como diría Franco, que es un país ingobernable, que dijo Franco, cuando en la famosa película, cuando dijo, qué difícil es gobernaros, ¿no? Está muy de moda este Franco, ¿no? Claro, sois ingobernables, ¿no? Entonces, el problema es que tenemos que avanzar hacia el futuro con la razón en la cabeza, con la razón, no con ningún mito, y buscar mecanismos legislativos que supriman esas dos cámaras que se ha demostrado en los 4 sitios que he nombrado que no funcionan, porque la Cámara de los Lores no tiene tampoco labor legislativa, está ahí un poco como Tribunal Supremo, etcétera, etcétera, etcétera. Vale, voy a darle paso a Enrique brevemente para seguir avanzando, pero Carlos, tú sabes que si tú vas a lo intelectual, yo voy a lo básico. Y en ninguno de estos países que has nombrado tienen un jamón como el nuestro. Entonces, no pretendamos que tengan otras cosas como nosotros. Pero les gusta, ¿eh? Les gusta mucho. Sí, sí, eso sí, pero son incapaces. Enrique. Sí. Bueno, yo ahí discrepo con Carlos sobre la no utilidad o el fracaso del Senado. Yo creo que precisamente la situación política, gracias al Senado, lo que nos ha permitido es que no exista, digamos, el único monopolio legislativo que tiene el Congreso. Es verdad que en el Senado se han aprobado ya 12 leyes, que son lo que llamamos leyes Feijóo, pues son todas leyes impulsadas por el Grupo Parlamentario Popular. Pero yo creo que, o sea, los sistemas electorales, los parlamentos que tenemos en España, yo creo que tienen su función y en este caso, por ejemplo, al no celebrarse la conferencia de presidentes, o sea, nosotros hemos tenido muchas oportunidades de que los presidentes autonómicos dentro de la Comisión de Comunidades Autónomas puedan expresarse. O sea, yo creo que muchas veces hay que adaptarse a la situación que tienes. ¿Que es mejorable? Por supuesto que es mejorable, pero yo creo que dadas las circunstancias políticas que estamos viviendo, ahora mismo el Senado ha cogido muchísima más relevancia, o sea, tiene mucha más actividad que el Congreso a todos los niveles. Y yo creo que tiene algo que es muy importante, más actividad legislativa y con mayorías mucho más claras, ¿no? Que también yo creo que hace que a los ciudadanos les dé una imagen mucho más fiable, ¿no? de la propia institución. Pero bueno, esas son las circunstancias que tenemos y nos toca tirar con ellas. Vamos a hablar de los contrapesos y por supuesto que luego tendremos tiempo para hablar de Koldo. Además tenemos a Enrique que está en la comisión. Un Koldo que hemos visto muy sumiso en las entrevistas que ha facilitado a los medios de comunicación, vamos, como muy inocente, y a De Aldama, a Ábalos, a la esposa del presidente, al hermano, en fin, son tantos temas que vamos primero con esos puntos básicos, ¿no?, para saber por dónde nos movemos. Se habla de los contrapesos del poder que son tan necesarios en una democracia. Ahí estaría todo el aparato judicial, estamos la prensa y los medios de comunicación. Y hay una persona que creo que es sumamente valiente, que fue la candidata del Partido Popular en las últimas elecciones en Rivas Vacia, Madrid, que es una ciudad
comunista, así se denominan los que están gobernando, y Janet Novo, que es cubana. Ya sabéis que yo con Cuba tengo un lazo especial, y Janet, en el discurso que hizo en la Copa de Navidad, en la cena de Navidad del Partido Popular, he tenido la oportunidad de ver ese fragmento, y recuerda pues su paso por Cuba y la realidad de Cuba. Es lo mismo que pensamos en casa, y lo que me han dicho siempre mis padres. Dice, sí, en Venezuela decían que no iba a llegar el comunismo, en España decimos que no va a llegar. Las primeras alarmas en mi casa, con la experiencia vivida, fue con Carmena, con algunos eslóganes que puso por las calles, porque decía mi madre que eran exactamente los mismos que Fidel Castro en el año 60, 61 y 62. Y estamos viendo que también, según los seguidores que tengas en redes sociales, porque hay, pues no sé, un comité de sabios que van a decir lo que es bulo, que es otra palabra que se ha puesto de moda, es decir, la mentira, la verdad siempre ha existido, los jueces están para juzgar, y también tenemos espacios para denunciar. Creo que cada vez más tenemos cortapisas en los medios de comunicación, y hablamos desde la libertad de un medio pequeño, como pueda ser el nuestro, en la Comunidad de Madrid, que nos financiamos por los patrocinadores que tenemos. Estamos viendo las cantidades ingentes de millones que está repartiendo el gobierno, y cómo algunos que a lo mejor han filtrado alguna comunicación se les premia con más de 100.000 euros anuales, colocándoles en el Consejo de Administración de Televisión Española. Sé que he metido mucha carga en esta pregunta, pero David, ¿cuáles son esos contrapesos fundamentales, gobierne quien gobierne? Bueno, no puedo estar más de acuerdo con tu exposición, porque evidentemente es así, y lo hilo con la última intervención de Carlos, porque yo creo que una sociedad madura es aquella que es capaz de articular debates en torno a su arquitectura institucional. Es sano, es positivo que hablemos de mejoras en el funcionamiento de las instituciones públicas. El problema es que la conversación pública hoy en día no permite este tipo de debates, ni políticamente, ni económicamente, ni socialmente, porque cuando uno plantea, oye, mi opinión es el valor que tiene el Senado en España, podemos articular un consenso y un debate sobre funciones de mejoramiento, pero las posiciones son maximalistas, es o la continuidad del Senado tal y como está, o eliminemos el Senado. Entonces, el problema está en cómo articulamos la conversación pública, y hoy en día se están maximizando las posiciones. Y esto deriva con una cosa que es lo que tú precisamente estabas diciendo, que es, hay una equivocación en el imaginario colectivo que te tiende a llevar a pensar a la gente que contamos con un sistema democrático, una democracia plena, así lo establecen todos los índices de democracia del mundo, una de las democracias más plenas del mundo, somos un selecto club donde mejor se vive en democracia y en convivencia, y la gente piensa que frente a ese modelo hay un sistema autoritario, dictatorial, y que parece ser que de un modelo a otro pasa sin solución de continuidad, que es de la noche a la mañana cambiamos el modelo porque hay un golpe de Estado, y que solo de esa forma se puede cambiar el modelo de Estado, y no es así. La gente tiene que ser consciente que lo más habitual en la involución democrática no son golpes de Estado, es una involución progresiva de la calidad democrática de un país, y eso es a lo que estamos asistiendo hoy en España. Cuando se cuestiona la independencia judicial, cuando se cuestiona la libertad de prensa, cuando se cuestiona la libertad de asociación, cuando se censuran determinadas opiniones en base a intereses personales y políticos, cuando se oprime a la ciudadanía y la opinión de la ciudadanía, es cuando está socavando los cimientos de la democracia. Y eso es a lo que estamos asistiendo en los últimos años. No es un paso de la noche a la mañana de un modelo democrático pleno a una dictadura, es un proceso involutivo. Y esto no hay que irse muy lejos, lo hemos visto en algunos sitios, cualquiera puede saber lo que está haciendo Víctor Orbán en su país, donde se ha emprendido desde hace unos años un proceso involutivo de una democracia plena, un sistema hoy considerado híbrido, según estos estándares de calidad democrática, y España se encamina a eso. Se tiene que hacer próximamente el nuevo índice de calidad democrática del mundo. Veremos qué posición ocupa España, porque llevamos ya varios años cayendo en el índice de calidad democrática. Y todo esto tiene que ver con eso. Y era muy peligroso cuando lo veíamos a nivel de política partidista, pero nunca habíamos cruzado la frontera de que desde la institucionalidad se llevase a cabo este discurso. Y hoy en día lo estamos viendo. Vemos cómo el presidente del gobierno, lo hemos visto en el congreso que ha tenido el Partido Socialista. ¿Por qué está siempre sonriendo?
Porque, ¿será estrategia? No, desconozco. Yo no sé si es que a lo mejor le han operado de algo y le han dejado la sonrisa así, porque hay cosas que no son para sonreír. Puede ser. Pero es verdad que su discurso últimamente está siendo muy contundente y muy incidente en esa idea de que los jueces van a por nosotros. Cuando desde la institucionalidad tú articulas un discurso basado en el van a por nosotros, estableces una dicotomía. Ese concepto de Carl Smith del siglo pasado de amigo-enemigo. O estás conmigo o estás contra mí. No hay matices. Oye, pero estos jueces, y la vida tiene matices. Estos jueces, fíjate, precisamente son los que han mandado a prisión en el caso de Correa y amigos a muchos del Partido Popular a prisión. Son los mismos es muy jueces. evidente, incluso son los mismos políticos que en la operación Gürtel decían un papelito a mano con una cifra tiene plena veracidad y hoy en día cuando les afecta a ellos no tiene ninguna veracidad. Es la subjetividad llevada al extremo. El problema está en esa visión, y lo decías tú al inicio. Nos están intentando encasillar en un modelo de convivencia, ya no hablo ni de política, de convivencia, en el que tienes que tomar partida por uno de los bandos. Yo no creo que vivamos en una sociedad de bandos, para nada. No ha permeado la sociedad eso. En Estados Unidos está empezando a pasar, donde la gente ya sí hay esa tensión y esa conflictividad social. Aquí todavía no, pero cuando entramos en debates que pueden parecer muy simpáticos, muy graciosos, de que si ves un programa de televisión o ves otro, eres de una ideología o de otra, lo que estamos es politizando todo. La gente lo que quiere es vivir en paz. Yo no quiero políticos que me den problemas, quiero políticos que me solucionen los problemas. El político nunca debe ser protagonista. ¿Por qué Enrique es un buen senador? Porque nunca ha sido protagonista de la acción política. ¿Fue un buen consejero de Sanidad? ¿Por qué? Porque no fue protagonista de la acción política. Él llevó a cabo una serie de medidas que consideraba las mejores para sus ciudadanos. Y contestaba a todos los medios de comunicación. Y contestaba a todos los medios de comunicación y a todas las ruedas de prensa. No vetábamos a nadie, no vetábamos nunca, jamás. Que se ha perdido. Carlos, te voy a hacer una pregunta fácil. A ver cómo la abordas. ¿Quién ha sido Ábalos en España? No te pregunto quién es ahora. ¿Quién ha sido Ábalos en España? Bueno, pues Ábalos fue un chico listo que, viendo venir una ola política y no teniendo, que es verdad que no tenía predicamento en el PSOE valenciano, que estaba marginado por Ximo Puig, se enganchó, como otra mucha gente, a un chico recién llegado llamado Pedro Sánchez, recorrieron España. ¿Con un pello? Y como agradecimiento, lógicamente, fue su número 2 e intentó hacer una serie de cosas. A partir de ahí, pues bueno, estamos en la picaresca española. En España hemos dado al mundo 2 grandes cosas, la novela mística y la novela picaresca. Son totalmente españolas, están ahí y reconocidas internacionalmente. Y por lo tanto, bueno, pues ahí tenemos el modelo de la picaresca española, ¿no? De Lazarillo de Tormes, del Buscón y de tantos otros. Por lo tanto, ese es Ábalos, es decir, pero como él, arribistas en España, yo creo que hay muchísimos, quizás Enrique no, que lo conozco también desde que empezó, pero todo el que está ahí, como diría la folclórica, en el candelabro de la política, pues habría que rascar un poco debajo, ¿no? Y lo veríamos. Respecto a lo que decía David, estoy 100% de acuerdo contigo. ¿Cuál es una institución fundamental en un sistema democrático? Las noticias, el que sepas si algo es A, B, C o D y que puedas contrastarlo. En Clave hemos hecho ya 2 jornadas, 2 años seguidos, sobre la desinformación. Ayer Arsenio Escolar, presidente de Clave, intervino en el Congreso sobre la desinformación. Y puedo dar como primicia, sin dar nombres, que estamos barajando en Clave el expulsar como asociado a un asociado que ya hay pruebas de que no sabemos si con dolo o sin dolo, pero ha participado su medio de comunicación en bulos declarados y clarísimos. Estamos elaborando un código deontológico y creo que por ahí va el futuro. Yo creo que tenemos que hacer propuestas de futuro, además de criticar o alabar. ¿Cuál es el futuro? El equilibrio. Hemos de dar libertad a la prensa, a los periodistas, pero hemos de también ir consensuando sistemas de castigo, sistemas de negación. No, por aquí no. Y cuando un medio o un periodista emita bulos o emita información que vaya a la desinformación, debe ser apartado, los jueces deben juzgarle y debemos ir por una mejor información, porque también sabemos, y termino, que una mala información puede llevar a sitios
catastróficos. No hay más que ver la historia y quien quiera verla, y por lo tanto la desinformación debe ser combatida radicalmente. Pero eso es algo que se ha venido haciendo, y cuando sabemos la responsabilidad que tenemos los que estamos en un medio de comunicación, oye, y se pone una denuncia, una demanda, depende del caso, y eso se ha hecho, o sea, es que no es novedad. Entonces, desde un punto de vista personal, pero como periodista, a mí lo que no me vale, ni quiero estar en un país en el que me van a decir lo que es verdad o mentira un partido político. Me da lo mismo que sea uno que me caiga bien o que me caiga mal o que sinceramente no comulgue con mis ideas. Es que no son quienes para meterse en esto, porque entonces los ciudadanos o los periodistas tendremos que tener la oportunidad también de, cuando nos están mintiendo, por ejemplo, Pilar Alegría, que directamente no sabe que antes de Felipe González hubo 2 presidentes del gobierno en España, y uno, curiosamente, tenemos el aeropuerto de Barajas, Adolfo Suárez con su nombre, y Calvo Sotelo, que fue también una institución. Que decir, es que una ministra portavoz dice, es que tiene que saber todo. Hombre, eso es de primero de básica, ¿no? Enrique, claro, tienes muy cerca, y hasta donde puedas decir, pero esto que se llama caso Koldo, que no sé si es para quitarle nombre a Ábalos, para quitarle a nombre a otros ministros, que parece que les gustan mucho las señoritas y alquilar pisos, y hay que recordar que una parte muy grande de esta aparente o presunta, o como haya que decir, trama, estaba sucediendo al momento que tú estabas batallando, por ejemplo, los demás también, con la pandemia. Sí. Es que es muy importante situar el momento en el que se estaba sucediendo, porque había personas que no podíamos ver a nuestros padres, y por lo visto había otros que tenían otras prácticas en ese momento. No solamente la estafa, la dejadez de funciones, sino todo lo que estaban haciendo. Bueno, realmente llamarle caso Koldo me parece como acotarlo muy hacia abajo, ¿no? Porque esto es un caso del Partido Socialista Obrero Español, claramente, ¿no? Además, cada vez con la cascada de noticias que tenemos a diario, muchas veces te quedas atrás porque salen tantas noticias, hay tanta información que llega pues vía por los juzgados, vía la UCO o vía los propios medios de comunicación, que muchos que están haciendo una labor muy buena, una labor de investigación. Pero la realidad, y además creo que has hecho muy bien en fijarlo, claro, es que todo esto, que yo creo que nosotros pensamos que venía de antes, sí. O sea, que a Aldama ya se le veía en reuniones el año 2019 y el COVID estalló fue principalmente en enero del 20, que fue cuando tuvimos el pico más alto en primera ola. Pero la realidad es que nosotros sí que, con la parte que hemos vivido, claro, es que este gobierno que tenía una trama para la compra de mascarillas, hablo de una de las líneas de investigación, o sea, el ministro Illa el 4 de marzo renunció a la compra centralizada de mascarillas de la Unión Europea. El 10 de marzo, en Consejo Interterritorial, que esto lo he escuchado yo, prohibió a las comunidades autónomas comprar material, y es más, avisándonos de que, ojo, porque iban a confiscaron material, al menos en Madrid y en Andalucía lo hicieron, y luego ya, además prometiéndonos que venía el 17 de marzo, y ya el día 18 tuvieron que salir porque, por lo visto, la trama que tenían ya montada no funcionó bien para comprar las mascarillas, y montó todo esto. Pero claro, y ahora cuando lo has visto, que nosotros aquella época, claro, en primera ola era terrorífico, porque no había material casi para el personal, fue una época tremenda. Cuando ves todo esto, claro, además con los precios que pagaban las mascarillas, y sobre todo, que es que no hay que pensar solo en Koldo y Ábalos. Claro, Koldo y Ábalos era el secretario de organización del Partido Socialista. Y claro, igual llamaba a Francina Armengol, como lo hizo, o a Víctor Torres cuando estaba en Canarias, o hablaba con los ministerios, como habló con el suyo, como habló con el de Sanidad, que ahí seguro que va a salir algo, como habló con Reyes Maroto. Claro, es que es una trama de tal dimensión que, claro, ellos lo tenían perfectamente armado, y sobre todo, claro, con una parte que era, claro, al ser un estado de emergencia, sobre todo les facilitó mucho los tiempos de las compras, pensando que es algo que ha actuado siempre este gobierno, porque es todo tan burdo que no puedes llegar nunca a pensar cómo han tenido, o sea, la desfachatez de robar, de llevarse todas estas comisiones con tanto escándalo, porque es una cosa tremenda, ¿no? Y yo creo que en el fondo, pues ellos, desde esa figura que tiene el propio Pedro Sánchez de la impunidad, de yo estoy por encima de todo, pues él piensa que, bueno, que tenían controlada la Guardia Civil, que la Policía Nacional, que la justicia, pero realmente cuando esos contrapesos del Estado han funcionado, porque hay que recordar que todo esto
empezó por una denuncia del Partido Popular de Madrid en la que fueron Alfonso Serrano, Pedro Muñoz Abrines y Quique Núñez, ahora 2 diputados nacionales y un senador, que fueron a poner una denuncia sobre la compra de mascarillas de varias empresas que implicaban al Ministerio de Fomento. Por lo tanto, y a partir de ahí la justicia ha seguido su paso y la UCO ha seguido su paso, y yo creo que estamos en el punto que estamos, que desde luego, o sea, ahora mismo es absolutamente insostenible. Cualquier gobierno medianamente civilizado con un poco de dignidad, o sea, habrían dimitido ya de manera fulminante, porque es a ver cuál es la noticia peor que va a salir al día siguiente, más luego la mujer tetra imputada, más luego los hidrocarburos, más luego, es que cada día van saliendo más, y es una trama, insisto, por esa impunidad con la que han actuado, y sobre todo es algo que yo espero que los españoles, a veces es muy difícil seguir la cantidad de noticias que salen, pero desde luego, yo digo por la comisión de investigación que estamos viendo, o sea, todos los que han ido por parte del Partido Socialista han mentido todos, sin excepción. Todos han mentido, porque todos tienen una estrategia, bueno, de protegerse, de proteger a Pedro Sánchez, de proteger a Begoña, pero esto desde luego yo espero que acabe con ellos y que acabe pronto, porque es lo que se merecen, porque ha sido terrible toda esa actuación durante todos estos años. Sí, además, si se ve el poco tiempo que ha pasado desde que llegan al gobierno, o sea, no sé si era ya un plan preconcebido, porque realmente es que no hay tiempo material, porque enseguida viene la pandemia y es un ansia por delinquir. Totalmente. Y has nombrado a Illa, que a mí me llama la atención que no haya salido nada hasta ahora, pero estamos en un inicio de la investigación. Hay otra persona también que también tendrá que salir, porque esto es como, bueno, los que nos hemos dedicado mucho tiempo al deporte sabemos que a lo mejor cuando eres entrenador y tal y no están yendo bien las cosas, pero eres majo y tal, te dan una patada para arriba, te ponen de director técnico. Entonces a Nadia Calviño le han dado una patada para arriba y parece que todos los que mandan a Europa, como a Teresa Rivera y tal, pues parece que Europa, no sé, es otro continente o algo así, pero claro, David, lo que es imposible, vamos, tú eres político profesional, tú lo has sido y desde ahora, desde Acento, eres un hombre que además, por devoción personal diría yo, y por dedicación estás muy enterado. Carlos también sigue además todas las noticias, siempre instalándose, ¿no?, como un poquito fuera de la barrera para tener un pensamiento crítico y que le contamine lo menos posible. Y bueno, y yo pues también estoy pendiente de la política, porque lo que decimos incide en todo lo que hacemos a diario. Pero es imposible que cualquier ciudadano pueda seguir esto. A mí me parece que va a ser necesario hacer como en algunos libros, que al principio te pone todos los personajes y que cuando estás leyendo el libro dices, pero ¿y este quién era? Totalmente. ¿Y dónde estaba? ¿No? Sí. Entonces, como haciendo eso del... ¿Era mínimo común múltiplo? Sí. Pero yo como me cogí griego para no hacer matemáticas, digo, igual estoy fallando. Estamos hablando de, puede ser corrupción, de robar a los españoles nuestro dinero, nuestro tiempo y la confianza en las instituciones. Totalmente, mira, yo siempre intento ser lo más prudente y cauteloso en este tipo de situaciones, porque mi base personal es, yo no soy juez hasta que un juez no clarifique la situación, seamos prudentes, que es un valor que hay que, lo hablábamos fuera de antena, y es un valor que hay que cultivar en la sociedad, que es la prudencia, que es la templanza, que es el equilibrio. Dicho esto, hombre, cuando hablamos de determinados personajes, al margen de lo que diga la ley y de lo que diga la justicia, es que el historial es complicado. Cuando hablamos del famoso Koldo, Koldo es un tipo del que lo primero que se supo mediáticamente, y cualquiera que tire de hemeroteca lo verá, fue una información que decía que era el tipo que iba con sobres de dinero en efectivo para darle al ministro. Oye, esto es del PSOE, esto es del ministerio y esto es tuyo. Esa es la primera vez que conocimos a Koldo mediáticamente. La segunda fue cuando cesaron al ministro y se filtró aquel relato mediático de fiestas con un desmadre absoluto, con habitaciones destrozadas, en paradores muy caros que dependen del gobierno. Y después ya la eclosión del famoso caso Koldo. Hombre, que con todo y con eso tú mantengas al señor Ábalos como miembro de las listas de tu partido al Congreso, se hace difícil de explicar. Cuanto menos se hace difícil de explicar, porque es que las elecciones generales han sido el año pasado, es que no ha sido hace 15 años, es que el año pasado, conociendo todo esto, el señor Ábalos
fue candidato al Congreso por la Comunidad Valenciana, por el Partido Socialista. Entonces, en una posición de salir seguro. En una posición de salida, y ahí ocupa su escaño y sigue manteniendo su escaño en el Congreso. Por lo tanto, es muy difícil entender. Creo que hay un problema, se mezclan dos cuestiones. Por un lado, la capacidad de atraer talento y de mantener el talento dentro del ámbito político. Este es un mal endémico de los modelos democráticos en Occidente, no es solo algo que opere en España, esto afecta a toda la sociedad. Pero luego hay otro que es el que a mí me preocupa de fondo, que es, no podemos olvidar que de los cientos y cientos y cientos de servidores públicos que hay en España, aquí tenemos uno, el 99% es gente honesta, desinteresada y que da su vida por y para los ciudadanos. Y esto hay que decirlo, sé que es una anomalía, sé que es un discurso muy impopular, un discurso poco sexy, poco atractivo. Igual el porcentaje que has puesto es alto, pero hay un gran porcentaje. Hay que tener claro que la gran mayoría de la gente que dedica su vida a la función pública lo hace por vocación y por creencia. Lo que pasa que no deja de haber pues, manzanas podridas y garbanzos muy, muy visibles que entorpecen todo esto. ¿Cuál es el peligro? El peligro es lo que nos estamos encontrando hoy en día de darle alas a la antipolítica. La solución no es la antipolítica. La antipolítica ya hemos visto lo que lleva. Y hay algunos líderes de la antipolítica que ya están siendo investigados por financiación ilegal, por haber aceptado dinero a cambio de campañas electorales fuera del circuito oficial. Bueno, es que la antipolítica es muy delicada y lo hemos visto en otros sitios, lo hemos visto en Estados Unidos con Donald Trump, lo hemos visto en Grecia en su momento con el movimiento antisistema a la izquierda, lo vimos en el movimiento 5 estrellas en Italia, lo hemos visto muchas veces. Y la antipolítica es muy peligrosa porque después de la antipolítica ahí sí que no crece la hierba y es muy difícil mantener la vigencia de las instituciones. Por lo tanto, yo creo que lo que hay que hacer es un ejercicio de pedagogía y de ser muy didáctico de la función pública y sus beneficios y sobre todo que la ley actúe y que caiga todo el peso de la ley a aquel que intenta aprovecharse de todos nosotros. Sí, a mí la verdad que viendo las entrevistas a Koldo me ha dado mucha pena como este hombre grandullón, bonachón, que solo le falta salir rezando el rosario, como por cierto hacía Fidel Castro en Cuba, que iba con los rosarios, no en vano había estudiado en el Colegio de los Jesuitas de Belén, allí en La Habana. Cómo tiene el pobre que no tiene sobresueldos ni nada, cómo consigue tener tanto dinero en su casa, poner el piso a nombre de una hija de 3 años, son cosas que hacemos casi todos los españoles, ¿verdad? Bueno, esto dicho con ironía, que a lo mejor a veces no se entiende. Estamos en los minutos finales, Carlos, pero de todos estos casos, de todas estas presuntas corrupciones, tramas, claro, tenemos tantos nombres, ¿cuál? Esto es una pregunta de periodista difícil de responder, pero ¿cuál es el que a ti te llama más la atención? ¿O qué personaje te llama más la atención? Pues ahí sí que me lo pones casi imposible, porque tú lo has dicho, a mí me gusta analizarlo y me has presentado en otros programas como mediador. Sí. El ser mediador te da la ventaja de saber que el conflicto siempre nos enseña a todos dónde nos termina la camiseta. Y por lo tanto da muchísima información. Estoy 100% de acuerdo siempre con David y esta vez también, en que la ciudadanía es la que aprende y por lo tanto viendo estos personajes unos y otros aprende y vamos mejorando. Y lo que David ha resaltado y a mí me gustaría subrayarlo, veamos lo que ha pasado ayer en Rusia, es decir, qué casualidad, matan a un general que ya estaba siendo juzgado por los rusos, pillan al día siguiente o detienen al día siguiente al autor y el autor dice los culpables son los ucranianos, se lo dice a la primera, ¿no? Esa información y esa desinformación en la antipolítica, qué raro suena, ¿verdad? Sí. Qué raro suena. Por lo tanto, yo soy partidario totalmente de la política. El que tenga algo que decir, que salga y que lo exponga. Y después algo fundamental, que gobierne y que lo demuestre. Porque ya hemos visto algunos, como Podemos, o hemos visto en algunas partes de España Ciudadanos, mucha palabrería. El mismo Vox también. Y cuando mañana tuvieron que gobernar, venga, demuéstralo, ya no vale predicar, ahora hay que dar un poco de trigo, aunque sea avena o cebada, y entonces ya cambió todo. Por lo tanto, yo prefiero quedarme con ese lenguaje del aprendizaje, de que tenemos que aprender todos y ver realmente, lo decía David, con la virtud de la templanza, que la inventaron los estoicos romanos, que es aquella especie de experiencia vital y conocimientos para ver que nada es blanco y negro a la vez, sino que hay que ir con prudencia en la vida, con justicia y con fortaleza.
Desde luego, y lo de la fortaleza es muy importante. Muchísimas gracias, Carlos, por A ti, estar con como siempre. nosotros. Carlos González Teijón, él está hoy, porque puede venir de muchas formas, puede ser invitado, bien ha dicho también de mediador, pero como asesor de la Junta Directiva de Clave, del Club Abierto de Editores, y nos comentaba algún caso de Rusia. También es muy raro, digamos, como tantos ciudadanos rusos por cualquier parte del mundo se caen por las ventanas, ¿no? Algunos jóvenes, bailarines, fuertes, bien preparados. Claro. Es un caso curioso también. Deben tener algo en la genética, digo yo, porque no será que nadie les empuja ni nada de eso, no. Bueno, Enrique Ruiz Escudero, senador en el Senado de España. ¿Alguna conclusión, Enrique, de lo que hemos hablado? Sé que es muy difícil también, Sí, pero algo... es difícil. Bueno, yo casi enviaría un mensaje de esperanza, que muchas Muy veces bien. parece, porque es una frase muy repetida por la gente que ve todo esto que está ocurriendo, ¿no? Este nivel de corrupción tan sumamente elevado y que parece que formaba parte del propio Estado, que ya hay que confiar, yo creo que la justicia con el trabajo que está haciendo, y sobre todo confiar en los cuerpos y las fuerzas de seguridad del Estado, porque yo creo que esto no se puede mantener mucho más tiempo, y espero que nos permitan estar votando dentro de poco para poder cambiar esta situación. Muy bien, pues muchas gracias y hasta pronto, Enrique. David. Nada, yo ahondando en lo que decía Enrique... Bueno, perdón, David Álvaro García, director de Análisis, Estudios y Comunicación de Acento, porque para mí es David, pero claro, hay que rotularte. Es lo que tienen los buenos amigos. Como te decía, yo creo que el mensaje claro es el que todos entendemos, que en muchas ocasiones el ciudadano siente que tiene mejores instituciones que dirigentes políticos. Y eso es un problema, porque, como bien decía Carlos, la política es esencial en la vida en general, en la vida económica, en la vida social, en la vida pública, y hay que dignificar la política y señalar y eliminar, políticamente hablando, a aquellos que se aprovechan del sistema en su propio beneficio. Por supuesto, y no solamente a los periodistas que decimos Totalmente. lo que consideramos, porque, bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. A ti siempre. A los tres y a todos ustedes, antes de despedirme, alguna matización de esta despedida. Cuando les invito, les recomiendo que sean malos, no me refiero a que hagan ninguna de estas maldades, porque eso ya entraría en otro capítulo de tropelías, robos, en fin, supuestas tropelías, habrá que decir, supuestos robos, no lo sé. Bueno, si me lo permiten, una última recomendación: que sean ustedes malos, pero puestos a ser malos, que no sean un poquito malos, sino que sean muy, pero que muy malos, porque dicen los que entienden de esto que es divertidísimo.